Hola, muy querida y amable comunidad de obsesionados con el terror oficial. Hola, querido Armando. Yo soy su amiga Axa desde Coyoacán. En esta ocasión, para relatarles otras de mis vivencias. Estas vivencias son sobre eh, algunas enfermedades mentales impuestas por brujería, ¿no? O dos casos más bien que yo conocí sobre este tipo de enfermedades que se pueden transmitir por medio de la brujería. El primer caso que yo supe sobre este tipo de sucesos lo vi en un grupo de AA del cuarto y quinto paso. Como ya les había comentado en otros de mis relatos, fue voluntad de Dios, la verdad así lo veo yo, que acudí por algún tiempo a dicho grupo de AA. Ahí conocí a muchas personas con las cuales compartí varias experiencias. Entre las madrinas había una en particular. Cuando digo madrinas o padrinos me refiero a las personas que ya llevan más tiempo en la agrupación. Así se hacen llamar los líderes, padrinos o madrinas. Y estas son personas que tienen un poquito más de experiencia que los nuevos que van llegando. Los que van subiendo más o menos de rango se les llama, o los que están pasando más bien por una preparación para llegar a ser padrinos, se les llama orejitas, o así les decían en esa agrupación. Bueno, yo tenía poco de haber llegado a esa agrupación y dentro de mi tratamiento recomendado estaba el seguir yendo, ya sea a servir de alguna manera, a cooperar con el grupo o a escuchar las pláticas que ahí se daban entre mujeres. Bueno, digamos que los nuevos son, les dicen ahijados, obviamente, porque pues ellos son los padrinos, nosotros somos los nuevos, éramos los ahijados, y bueno, pues ahí había una madrina en particular que a mí me caía muy, muy bien. ¿Por qué me caía bien? Porque yo notaba en ella un gran espíritu de servicio y era bastante amable. Además de ser muy responsable con todos sus ahijados y ahijadas, a mí me parecía una de las mejores madrinas que tenía esta agrupación. Bueno, ella nunca faltaba a sus juntas, nunca faltaba. Era una de las personas más puntuales del grupo. Cuando yo llegaba, porque yo vivía algo lejos de esa agrupación, cuando yo llegaba, ella ya había barrido todo el lugar. Era un lugar bastante grande. Había lavado los baños, o había preparado algo para cenar, o había ido por pan, o había preparado las ollas para el café o el té, porque ahí se consume mucho café y mucho té durante las pláticas que ahí dan. Sinceramente no logro acordarme de su nombre, por más que lo intento, no sé por qué, pero no logro acordarme de su nombre. Estoy en duda de si era Norma o algo así. Bueno, esta madrina era muy puntual, era muy responsable, ayudaba muchísimo al grupo, muchas cosas se hacían gracias a ella. Y hasta que una vez sucedió lo que nunca había sucedido. Ella faltó por 15 días a la agrupación, a sus juntas, a las que nunca había faltado, faltó 15 días. Y pues obviamente todos nos preocupamos, todos los ahijados, las ahijadas, los padrinos, todos nos preocupamos por ella, porque para nosotros pues era una compañera valiosa, ¿verdad? Y como ella nunca faltaba, pues se nos hizo muy raro y nos empezamos a preocupar por ella.
Como era de esperarse, tratamos de localizarla para ver si estaba bien. Y ahí fue cuando nos enteramos que había tenido algunos inconvenientes familiares. No tuvo tiempo de explicarnos realmente cuál era el problema que tenía, pero llegó a los 15 días y pues ya nos explicó cómo estaba el asunto. Nos explicó que su madre tenía esquizofrenia y que estaba bajo su cuidado, o sea, vivía con ella, ¿no? Entonces sucedió que durante uno de sus episodios, la verdad no sé bien cómo sea eso de los episodios a los que ella se refería. Entonces dice que en uno de esos episodios la señora, que ya era mayor, o sea, era de la tercera edad, se salió de su casa y se perdió y entonces tuvo que ir a buscarla y estuvo días completos buscando a su mamá y no la encontraba, ¿no? Entonces dio parte a las autoridades, la estuvieron buscando en las colonias vecinas y pues no, por ningún lado sabía nada de la señora, y ella nos contó que pues su mamá cuando le dan este tipo de episodios de la esquizofrenia, pues sí se pone muy mal. Al parecer ella veía visiones y escuchaba también, tenía en sí alucinaciones, ¿no? Bueno, pues entonces se puso toda la familia de acuerdo para buscar a la señora. Fueron a las autoridades y no la encontraban a la señora por ningún lado, hasta que unos días después dieron con la señora, la encontraron en un lote baldío cerca de ahí de Xochimilco, no sé, por ahí, no sé qué parte bien. Y entonces le encontraron desnuda la señora y en un muy mal estado. Se había caído, se había golpeado, tenía cortes, moretones, o sea, estaba en mal estado. Se ve que también la habían golpeado, ¿no? Entonces, pues ya la llevan a la casa, la llevan a un hospital, la ayudan, le dan su medicamento y entonces nuestra compañera regresa al grupo y nos dice que pues que no va a poder regresar al servicio porque pues tiene a su mamá que está enferma y su enfermedad se ha ido incrementando a tal manera que pues ella precisaba estar con su madre todo el tiempo cuidándola para que no se saliera de la casa, porque ya esto no había sido la primera vez que había pasado, sino que ya habían sido varias veces más. Entonces se entera uno de sus padrinos, el que había sido su último padrino en las sesiones. Los que conocen de qué se trata este grupo saben a lo que me refiero. Bueno, uno de los padrinos que la estaba tratando, que la estaba ayudando, cabe mencionar que ella no era alcohólica, ¿eh? Ella había ido por otra situación, no recuerdo muy bien por qué había ido, pero no, ella no era alcohólica. Llegó ahí por otra situación. Bueno, pues entonces su padrino le dijo, entonces ya no vas a venir. Y le dice la chica esta, la madrina Norma, no, pues ya no voy a poder venir porque necesito cuidar a mi mamá. Y entonces su padrino le dice, ay, mujer de poca fe. Dice, ¿y por qué no la traes? Y le dice la madrina, lo que pasa es que ella tiene una enfermedad mental, es la esquizofrenia. Entonces, pues aquí en un grupo, pues de qué le va a servir escribir. Y entonces el padrino se empieza a reír y le dice, ay, mamacita, ¿crees que tu mamá no tiene un pasado? Y le dice, ¿desde cuándo tiene esquizofrenia tu madre? Y le dice, no, pues es que yo desde que tengo uso de razón, mi mamá ha tenido este tipo de episodios, pero después con el tiempo se le fueron agravando cada vez más. Y le dice, ¿sabes qué? Tráela, que escriba, que venga la próxima escritura. Se hace un retiro y se hace una escritura. Y este padrino le estaba proponiendo a su ahijada que la llevara para que se fuera a ese retiro y ahí a esa escritura. Obviamente la ahijada pues puso así sus inconvenientes, ¿no?
pero es que sus medicinas, pero es que ella, pues vaya a agredir a alguien, porque a veces es violenta, es que, y le dice el padrino, pon todo en manos de Dios y pon a tu familia a orar por ella, para que Dios se manifieste allá en la hacienda y tu mamá sea curada. Con fe pídanle a Dios que Dios la sane. Obviamente la ahijada pues puso así sus inconvenientes, ¿no? Pero es que sus medicinas, pero es que ella, pues vaya a agredir a alguien, porque a veces es violenta, es que, y le dice el padrino, pon todo en manos de Dios y pon a tu familia a orar por ella, para que Dios se manifieste allá en la hacienda y tu mamá sea curada. Con fe pídanle a Dios que Dios la sane. No, aquí tengo que explicar una cuestión. Cuando las personas se van a su retiro, siempre las invita a alguien al grupo. No pueden entrar solos. Siempre debe de haber alguien que les dé el mensaje, que los lleve y se haga responsable de que la persona asista a 9 clases de preparación para que vayan y hagan una excelente escritura. Entonces, durante todo el proceso, desde las clases de preparación, el familiar que llevó a esa persona tiene que estar en unas cadenas de oración. Y cuando la persona se va a su retiro, esa persona tiene que ir al grupo a orar por la persona que llevó, para que todo su proceso salga como debe de salir, ¿no? Para que todo salga bien. Entonces, todo este proceso se lleva con oración para que Dios bendiga la escritura, el proceso y dé la sanación a la persona. Bueno, pues esta madrina lleva a su mamá y pues obviamente la señora muy tranquila porque está bajo los medicamentos muy fuertes, pero comprende todo el proceso que debe de llevar. Llega el día en que se tiene que ir a su retiro. Y efectivamente esta madrina, como responsable que es de haber llevado a su mamá, organizó a su familia para que fueran a las cadenas de oración. Obviamente todos los que estábamos sirviendo en ese grupo estábamos a la expectativa de lo que pasaba con esta persona, porque pues todos tenemos entendido que la esquizofrenia es incurable, según es lo que dice la ciencia, ¿verdad? O más bien la medicina, que es una enfermedad que se puede tratar, pero no se puede curar. O sea, alguien que tiene esquizofrenia supuestamente puede controlarla a través de medicamentos, mas no quitarla. Bueno, pues ¿cuál va siendo nuestra sorpresa? Que cuando esta señora llega al grupo, ya termina el ¿cómo se llama? El retiro, y se regresan a la agrupación. Ahí en la agrupación están todos sus familiares esperando y pues todos estábamos como les digo, a la expectativa, y vemos entrar a la señora y wow. La señora súper serena, súper tranquila, con una sonrisa enorme, una cara radiante. O sea, cuando llegó al grupo, pues no sonreía para nada, no se le veía una aura oscura, se veía muy distinta. En tan solo 3 días de retiro y al regresar, la señora estaba radiante, como que la hubieran rejuvenecido. No solo se veía más joven, sino la sonrisa, era sociable, era amable al hablar, como si no tuviera esa enfermedad. O sea, como si estuviera sana.
Su hija se puso a llorar, pero de la emoción así, no lo podía creer. Incluso varias veces se acercó a su padrino y le dijo, o sea, ¿es en serio, padrino, que se curó? Y dice, vamos a ver, o sea, dale tiempo. Pero tú ya la estás viendo, tú la estás viendo que ella, dime si se parece a la persona que trajiste. Todos nos quedamos muy impactados, pero pensamos que bueno, pues al regresar, pues a lo mejor tal vez con el tiempo iba a volver a recaer. Todos pensábamos eso. Mas sin embargo, luego con el tiempo nos fuimos enterando primero que no, que mientras ella estaba en el retiro no se le habían suministrado ninguno de sus medicamentos. O sea, al salir fue el último medicamento que tomó al salir al retiro, a la hacienda, y durante el proceso de la escritura no se le administró ninguno de sus medicamentos. Todo lo hizo en plena conciencia. Yo no platiqué con los padrinos que hablaron con ella o que vieron cómo estuvo el asunto. No supe cómo fue su proceso. La verdad, eso es muy personal. Pero los cambios fueron impresionantes y con el tiempo la señora vino a las pláticas y muy normal, o sea, creo que de todo el grupo ella era la más coherente, de verdad, la más coherente. Ella después en algunas pláticas ella dijo que lo que ella había tenido realmente no era esquizofrenia, sino que era el producto de una brujería, pero no lo contó a detalle, sino que lo dijo así como que muy sutil, ¿no? Ya no supe más. Yo dejé de ir al grupo y ya no me enteré bien qué pasó con esta señora, pero yo estaba súper impresionada porque ahí entendí que no hay ningún imposible para Dios. La señora jamás volvió a ocupar medicamento de esquizofrenia. No volvió a poner un pie en la clínica donde asistía para que le controlaran su enfermedad. Y te repito, o sea, era una persona totalmente congruente, totalmente coherente, muy tranquila, muy serena. Se fue igual que su hija a servir al grupo, una persona muy amable, muy alegre. Y eso fue la primera vez que yo tuve contacto o supe sobre este tipo de situaciones. El segundo caso que yo conocí fue el de una hermana en Cristo que también su mamá también tenía esquizofrenia. Solo que aquí yo no me enteré por esta hermana, sino que en cierta ocasión su madre y yo coincidimos en unos cursos bíblicos y yo me acerqué a la señora para platicar con ella y así. La señora era bastante rara, muy tímida, demasiado tímida diría yo. Así como la primera señora que conocí, también la rodeaba una aura bastante oscura. Uno al estar con ella no se sentía cómodo, pero no era algo que uno tuviera, sino que ella irradiaba como cierta incomodidad. Ella era una persona bastante solitaria. Se segregaba ella misma del grupo, se aislaba, no le gustaba convivir. Cuando había gente a su alrededor no platicaba y se le notaba
bastante incómoda. Yo siempre he sido una persona muy sociable y me acerqué a ella y le hice la plática y poco a poco ella se fue soltando y empezamos a hablar y así. Habían pequeños detalles que me llamaban la atención de su personalidad, ¿no? No solamente que fuera muy tímida, sino que además era una persona muy reservada, muy callada, no era muy cuidadosa, o más bien, sí era cuidadosa en su persona, en su aspecto personal. Digamos que era sencilla, pero y sí se vestía bien y se bañaba y todo eso, pero su porte, su manera de caminar, su manera de, no sé, era algo que no terminaba de gustarme, ¿no? O sea, era algo rara su personalidad. Uno al hablar con ella notaba ciertas cosas como sus dientes, algo desalineados, no sucios, no sucios, desalineados. Ella, ¿cómo les podría decir? Sus facciones, sus líneas de expresión denotaban mucha tristeza y mucho enojo y mucho coraje. Yo ya llevaba algo de experiencia precisamente porque antes de asistir a esta congregación cristiana, yo asistía pues a un grupo de AA en el cual pues uno va analizando los diferentes tipos de personalidades de la gente, ¿no? Todo en ella era como si fuera hecho intencionalmente para que nadie se acercara a ella, ¿sí? O sea, tenía una cara de enojo, tenía una cara así como de persona que hace mucho coraje, así tenía su carita, y era de esas personas que aunque se arreglan, aunque están limpias, hay algo en ellas como que no las hace lucir que son limpias, ¿no? No lo sé, tal vez ustedes nunca se han topado con alguien así. O sea, ella me consta que era una persona limpia, pero como que no se le notaba mucho. Era como si todo en ella dijera: aléjate de mí, aléjate, no me hables. Otra cosa que me llamaba muchísimo la atención era que esa misma incomodidad la tenían sus hijas de la señora. Cada vez que yo me acercaba a hablar con la señora, o que sus hijas veían más bien que yo me acercaba a hablar con la señora, como que se ponían muy nerviosas y trataban de separar a su mamá de mí, como que no les parecía que la señora hablara conmigo, cosa que yo no entendía, y la verdad sí se me hacía un poquito así como de mala onda, ¿no? Poco a poco yo me fui ganando la confianza de esta señora, y poco a poco, muy lentamente, me fue contando lo que le había pasado en su vida, sin que se dieran cuenta sus hijas. La primera vez que yo me enteré de que ella tenía esquizofrenia no fue por ella, fue porque su hija me dijo: es que mi mamá tiene esquizofrenia y está bajo tratamiento médico, ella toma medicamento. Ella se activó la esquizofrenia ya cuando nosotros estábamos adolescentes, y fue muy difícil para nosotros porque dice que las insultaba, las golpeaba muy, muy fuerte, y las insultaba muy feo, y peleaba mucho con su papá y así, ¿no? Entonces, sobre todo, tenía un temperamento fuerte, muy neurótico. Eso es lo que su hija me relató.
A lo cual yo le comenté lo que había vivido en el grupo de AA. Yo le dije, yo conocí un caso así y así, y le expliqué cómo estuvo este caso. Y ella me dijo que también su mamá la había sanado Dios. Y le dije, bueno, si tú me dices que a tu mamá ya la sanó Dios, ¿por qué sigue tomando el medicamento? Y ella me dijo, es que los pastores nos dijeron que ella tenía que seguir con ese tratamiento hasta que el doctor dijera que ya no lo necesita. Hemos intentado quitarle el medicamento, pero recae, ella recae. Le dije, y yo notaba también que controlaban mucho la alimentación de la señora. No querían que tomara Coca-Cola, ay, perdón por el gol. Bueno, no querían que tomara ciertos alimentos que tenían mucho azúcar o que según ellas eran muy muy dañinos y que le detonaban la esquizofrenia. En cierta ocasión ya tuve la oportunidad de hablar un poco más con la mamá y como les digo, poco a poco la señora se fue soltando conmigo, me empezó a tener confianza y ella me relató cómo fue que ella fue enfermando. Ella no le gustaba mencionar que ella tenía esquizofrenia, ella no le gustaba para nada decirlo. Aparte de que al parecer era una palabra bastante difícil para ella, porque pues era una persona bastante humilde la señora. Lo que ella me platicó fue que conoció al que era su esposo y que pues el señor la comenzó a pretender y empezó a andar con ella y empezaron a salir y pues se enamoraron como es lo normal. Y ella quedó embarazada de este señor. Cuando ella iba a tener a su primer hijo, fue cuando se enteró de que el señor pues tenía otra familia, tenía otra casa y otra familia. Al parecer la legítima esposa, por así decirlo, que creo que con ninguna de las dos se casó, pero la otra mujer, la que tuvo primero, llegó a decirle que pues que ella era la esposa y que tenía sus hijos y llegó a reclamarle. Obviamente pues con malas palabras, ¿verdad? Empezó a decir que dejara a su esposo en paz, que pues que ella era la otra, que porque ella tenía hijos, que le estaba quitando el pan de sus hijos, toda una problemática. La señora esta fue a reclamarle, incluso intentó golpearla y pues ella le dijo, pues, disculpe, pero yo no sabía, él no me dijo nada. Y pues aquella le respondió que pues antes de entablar una relación tenía que fijarse con quién se metía, que era lo más lógico, y pues no se la perdonó. Al parecer esa señora empezó a amenazarla y empezó a decirle que le iba a ir muy mal, que se alejara de este tipo porque si no le iba a ir mal, que se alejara y que se alejara. Esta señora dice, pero ¿cómo voy a dejar yo a mi hijo sin padre, no? Y ahí estaban las dos disputándose a este señor. Entonces fue cuando la señora decide ponerle un ultimátum al señor, al papá de su hijo, y le dice, pues elige, ¿no? O sea, ¿con quién te vas? ¿Con melón o con sandía? Y el señor la elige a ella y entonces va y termina su relación con su esposa legítima, digámoslo así, ¿no? Termina la relación con su primera mujer y entonces se va a vivir ya definitivamente a casa de esta señora. Obviamente la otra mujer no quedó nada contenta. Y la siguió amenazando. Bueno, por lo que hiciste, porque no te quisiste hacer a un lado, yo te lo vine a advertir, le dijo. Ahora vas a ver de lo que soy capaz y te vas a arrepentir y van a llorar lágrimas de sangre por lo que me hicieron.
No, pero que mira, que yo no sabía, a mí no me importa, te advertí que te alejaras de mi marido, no quisiste hacerlo, atente a las consecuencias. Y pues fue pasando el tiempo, se cambiaron de casa lejos de esa mujer, pero mientras que estuvieron cerca de la casa de esa mujer, hubieron situaciones donde la señora me comentó que encontraba animales muertos en su techo o en su pasillo o en diferentes lugares de su casa. Para ese entonces ella ya se puede decir que estaba embarazada cada rato porque pues tuvo 3 o 4 hijos, no sé cuántos, con este señor. Entonces dice que encontraba animalitos muertos, que el señor llegaba con alimentos que al parecer traía de la casa de aquella mujer, o sea, porque sí se separaron, pero el señor iba a ayudarle con los niños, le iba a dejar dinero y en eso convivía con ellos, convivía con la señora, y la señora al parecer le mandaba alimentos y acá el señor los traía y la señora los consumía sin saberlo. Y de ahí ella se empezó a sentir mal, comenzó a sentir ciertos dolores de cabeza, comenzó a ver cosas paranormales, que se movía en la puerta, que le escondían las cosas, que ella dejaba algo en un lugar y ya no estaba, cosas así. Entonces se puede entender que realmente el señor no dejó, como había dicho, a su primera esposa, sino que estuvo jugando bastante rato en estar con las dos prácticamente. Estaba con las dos. Y pues todo eso hacía sufrir a ambas mujeres, ¿no? Porque ni estaba de fijo con una y estaba en B, viene y va el señor. Pero durante ese proceso, pues la otra señora comenzó a hacerle brujería a esta señora, que era un poco más joven en ese entonces, ¿no? Le empezó a hacer la brujería, y esta señora, la mamá de mi amiga, pues empezó a sentir muy mal, y así fue como empezó a escuchar las voces, empezó a ver visiones, a tener alucinaciones. Sobre todo dice que lo más fuerte eran las voces que le decían que ella era muy fea, que ella era muy tonta, que este señor ya venía de allá. Y sí era verdad, o sea, sí, el señor sí venía de la casa de la otra mujer, y le decía, mira, ya viene de allá, mira, ya viene bien feliz, a ti no te quiere, está contigo por los niños, tú eres tonta, eres fea, tú ya deberías, no sirves para nada, tú ya deberías de mejor de desvivirte, así le decía la voz. Y todo eso lo reforzaba el señor también con sus malos tratos, porque obviamente la señora le reclamaba, sí, ya vienes de allá y no sé qué, y no, como es obvio, ¿no? Seguramente vienes de allá y seguramente esto, y seguramente crees que yo, y seguramente era el infierno. Entonces el señor también pues lo sacaba de sus casillas y le contestaba mal, ¿no? Reafirmando lo que las voces le decían. Y las voces duro y dale, mátate, mejor ya desvívete, ya no vales nada, no sirves para nada, ¿sí? Incluso oí por ahí que de una de las hijas, que llegó la señora a agredir a sus propias hijas o a sus hijos, intentando pues desvivirlos también. O sea, ellos estaban haciendo normalmente sus cosas, cuando volteaban, la señora ya traía unas tijeras, ya traía un cuchillo para desvivirlos. ¿Por qué? Porque las voces le decían, no, mira, tu hijo estuvo acá, tu hijo allá, o sea, le mentían las voces. Hacían que hasta desconfiara de sus propios hijitos.
Entonces ahí ya cuando empezaron a ver que la señora ya estaba atacando a sus propios hijos, ya fue un síntoma de alarma, ¿no? También llegó a atacar ya más violentamente con algún cuchillo, algunas tijeras a su esposo, ¿no? En cierta ocasión, me tocó ir a la casa de esta señora y me sorprendí muchísimo porque vi una foto de cuando ella era joven y era muy parecida a su hija menor, y su hija menor era muy bonita, o sea, la niña era bastante bonita, y la señora pues también era guapita cuando era joven. Era muy parecida, su hija se parecía mucho a ella cuando ella era joven. O sea, cuando ella inició esa relación, ella era muy guapa. O sea, no digamos así que bruto, que bárbaro, pero era una persona pues que era agradable. Más sin embargo, esta enfermedad hizo que ella, cuando a mí me dijeron que la de la foto era ella, yo no lo podía creer. Yo pensaba que era la hija, la hija menor. Yo no lo podía creer, porque era tremendamente el cambio. O sea, como que se hizo más chaparrita, como que se avejentó demasiado, como que se hizo jorobada, como que todo el cabello se le hizo cano, y sus dientes, de tanto apretarlos, de tanto se le fueron haciendo chuecos. El señor también se veía bastante acabado y también perdió los dientes. Su hija me decía, es por la diabetes. No, se ve que el señor, pues obviamente al querer contenerse para no golpearla, para no agredirla, apretaba los dientes y poco a poco se le fueron despostillando y se le fueron cayendo. Entonces te puedo decir que ambas personas tenían como muy, ¿cómo te podría decir? Como que muy marcados en sus rostros las señales de ser neuróticos, ¿me entiendes? Ellos se podía decir que tenían las típicas señales en el cuerpo de un neurótico. Y la verdad a mí se me hacía muy triste porque esta señora prácticamente había pasado la mitad de su vida viviendo entre peleas, entre alucinaciones y entre discusiones familiares, y realmente nunca había sido feliz. ¿Todo por qué? Todo por fijarse en alguien o creerle a alguien que no le habló con la verdad desde el principio. Fue entonces cuando una de sus hijas, la que era mi amiga, llegó a la congregación y fue jalando poco a poco a sus demás hermanos a que asistieran a la congregación y comenzaron a conocer de Dios. Pero la señora me contaba que mientras ellas se acercaban a Dios, ella se ponía peor, que no soportaba a sus hijos, que ellas entre más se acercaban a Dios, ella los toleraba menos, y que las voces le decían, pues desvívelos ya, desvívelos. Mas sin embargo ella fue fuerte, y yo me imagino que las oraciones de los pastores hacían su trabajo, ¿no? Fue tan fuerte esa etapa de su vida que fue cuando sus hijos decidieron llevarla al médico, porque creo que una vez estuvo a punto hasta de quemar toda la casa. Entonces ya la llevan al médico, los médicos la transfieren a una clínica mental, a una clínica psiquiátrica, le hacen los estudios pertinentes y el diagnóstico es que la señora tiene esquizofrenia. En ese entonces, al parecer, la señora creo que estaba en su grado más elevado de esquizofrenia y se tuvo que quedar en el psiquiátrico por un tiempo mientras le regulaban los medicamentos para que pues no fuera tan severa la enfermedad con ella.
y mientras sus hijas pues seguían asistiendo a la congregación y refugiándose en la palabra de Dios y en Dios. Y poco a poco fueron jalando a su papá también para que fuera a la congregación, y el Señor pues se acercó a Dios también, se entregó completamente a Dios, y pues su vida comenzó a cambiar a partir de ahí, porque incluso de ir al principio bien, de estar construyendo su casa y todo, cuando esta señora, la otra esposa, se le presentó a su esposa, a la actual esposa, a la mamá de mi amiga, todo les empezó a ir mal, todo les comenzó a ir mal. Dice que perdieron trabajos, perdieron ganaban menos, el dinero no les rendía. Todas esas situaciones, ¿no? Que veían todos como si tuvieran una mala estrella, como si de repente se hubieran ganado la peor de las maldiciones. Les empezó a ir mal en todos los sentidos. Recuerdo que una vez mi amiga, mi hermana en Cristo, me contó que ellos vivían en una chocita literal hecha de cartón. O sea, al principio estaban construyendo su casa y no sé qué pasó, no sé de qué manera perdieron su casa y fueron a rentar o a vivir en Xochimilco en una casucha así de cartón, donde no había piso, era tierra, donde dice que se mojaban más adentro que afuera y que no había ni para comer, y de repente se le salían a esta hermana detalles de su infancia bastante tristes, ¿no? Entonces sí, era verdad lo que la señora me contaba, porque ella misma dijo que fueron a un declive donde de plano vivieron en la miseria, que ella ni en su pueblo había vivido así, tanta miseria, que no tenían ni para comer, que a veces solo hacía un caldito de patitas de pollo, y dice que esperaban a que se hiciera grenetina y lo embarraban en una tortillita y eso se comían. O sea que esta mujer, la primera esposa de este señor, la odió con tanto rencor, con tanta hazaña, que el trabajo que les hizo, o sea, era primero para desvivirla, y luego para que el poco tiempo que durara viva, viviera en el infierno total, en la miseria, en la pobreza y en el infierno. Fue muy triste. Realmente cuando yo me enteré de todo eso, para mí fue bastante triste enterarme de eso. Y aquí viene la parte más triste. La señora, ella decía que Dios ya la había sanado, que no le gustaba tomar las medicinas. De hecho, creo que a ninguna persona con esquizofrenia le gustan los medicamentos que les dan, porque dicen que son muy fuertes y los tienen como aletargados, los tienen como adormecidos, y no, o sea, como viviendo en un sueño, como que fuera de la realidad. Pues prácticamente los mantienen dopados. Pues esta señora decía que desde el primer momento en que acudió a su retiro, a su encuentro con Dios, Dios la había sanado. Que ella tenía la fe total en que Dios ya la había sanado de la esquizofrenia, porque dice que incluso empezó a dejar de tomar los medicamentos, y que se sentía bastante bien. Pero aquí entran sus hijos. No sabemos, van con el pastor y le dicen, no sabemos qué hacer. Mi mamá dice que ya se siente bien, que ya no necesita los medicamentos,
pero nosotros no sabemos qué hacer, si retirárselos o seguírselos dando. A lo que los pastores les contestan, hagan que le hagan nuevamente estudios para que sean los mismos doctores que decidan si le quitan el medicamento o se lo siguen dando. Obviamente, como les vuelvo a repetir, todos los médicos saben que ya la esquizofrenia es una enfermedad incurable, que es controlable mas no curable. ¿Cuándo le iban a decir los médicos, sí, quítele el medicamento, porque ya conoció de Cristo y entonces ya está sana? Cristo la sanó. Obvio, nunca. Jamás van a escuchar que un psiquiatra digan, retírenle los medicamentos a esta persona que tiene esquizofrenia. Porque para ellos la esquizofrenia no es curable. Pues eso sería tanto como decir que la esquizofrenia sí es curable, cuando ellos aseguran que no es así. Entonces, esto afectó muchísimo a la señora y hizo mella en su fe, pues ella ya se siente bien o ya se sentía bien y quería quitarse los medicamentos. Y habló con sus hijos. Se sentó y habló con sus hijos y les dijo, miren, para empezar, pues esto que yo tengo, aunque el médico diga que es esquizofrenia, no es esquizofrenia. Esto me pasó porque tal persona me hizo brujería. No, hombre, pues a pesar de que sus hijos iban a una congregación cristiana, no lo creyeron. No le creyeron que era producto de la brujería. Ellos le dijeron, no, nosotros vimos los estudios que te hicieron y salió positivo a que tú eres esquizofrenia, tú tienes esquizofrenia. Y eso es una enfermedad de la mente que viene de y le explicaron. Y la señora, no, hijos, no, de verdad, yo estaba completamente sana y esto me empezó a pasar, y les recordó todo, cómo lo vivió ella, pero ellos no, y si el médico dice que no te podemos retirar los medicamentos, no te los podemos retirar. Entonces la señora, dado a la poca fe de sus hijos, recayó. Muchas veces nuestras creencias delimitan nuestra vida. La señora ya tenía una fe fuerte en Dios. Ella decía, no pasa nada si me quitan el medicamento, todo está bien, yo ya estoy sanada, fui sanada por Dios, fui sanada por Cristo. Pero sus hijos, no, tú no fuiste sanada por Cristo, no, los médicos dicen esto, y los médicos saben más que Dios, y por lo tanto tú debes de seguir bajo ese tratamiento. Pues, ¿qué le están diciendo a la señora? Tú vas a estar enferma por siempre y siempre y siempre. Y no es más poderoso Dios más que los médicos. ¿Cuándo va a haber un médico que le diga a esta señora, suspenda los medicamentos, yo ya la veo bien? ¿Cuándo va a haber un médico que siquiera quiera hacerle nuevamente los estudios? Aunque sea diciendo que por equivocación. La señora quedó otra vez así. Poco a poco su fe se fue decayendo, poco a poco. Y ella dejaba de tomar los medicamentos y volvía otra vez a recaer en ese estado de paranoia y de alucinaciones. ¿Por qué? Porque era más fuerte la fe de sus hijos en que ella estaba enferma que su propia fe de que Dios ya la había sanado. Y yo lo llegué a comentar como 2 veces con
con esta hermana en Cristo y le dije, deberían dar un paso de fe, írselos retirando poco a poco y ver su reacción. Y si ella se comporta bien y no le pasa nada. No me dejó ni terminar la frase. No. Ella debe de tener medicamentos de por vida. Ella no puede dejarlos. Era más fuerte su fe en la enfermedad que su fe en Dios. Y yo creo que por eso Dios no pudo obrar totalmente como Él hubiera querido en esta pobre mujer. ¿Por qué? Por lo mismo, de que la fe de sus hijos era más fuerte. Su fe en negativo la movían más en negativo que en positivo y a favor de Dios. Eso fue algo que me frustró bastante y que me dio mucha tristeza, porque yo sí veía que la señora estaba mejorando, pero al convivir, al pedir que por favor se le retiraran los medicamentos, al decir ella y declarar que ella ya estaba sana, y ellos pero no te vamos a quitar los medicamentos, pues ella se sentía mal. ¿Qué les costaba irlo haciendo poco a poco? ¿Qué les costaba dar un pasito de fe? Vamos a intentarlo un día, 2 días, 3 días, una semana. Vamos a ver. O sea, el miedo de ellos era más grande. El miedo a que ella volviera a recaer, fuera a hacer algo porque se ponía muy mal, fuera a caer como antes. Entonces la querían tener así dopada, ¿sí? Y ella, por más que pedía que le retiraran el medicamento, pues nadie se lo retiraba. Esta es una historia, tal vez no es tan terrorífica, para mí sí lo es, porque imagínate vivir alucinando y viendo monstruos, escuchando voces. ¿Y todo por qué? Porque iniciaste una relación amorosa con una persona a la que no conocías. Qué triste, ¿no? Una persona que no te fue sincera, que no te fue franca, que te fue infiel. Aparte de tener que lidiar con su infidelidad, con sus mentiras, todavía tener que lidiar con la brujería que su expareja te avienta para desvivirte, imagínate. Y en mi vida yo me he dado cuenta que las peores brujerías se las hacen a aquellas personas que son infieles, ¿no? Aquellas personas que le deben lealtad o que hicieron un pacto matrimonial, o que son casados y se vuelven mujeriegos. Las peores brujerías se las hacen a esas personas, a las personas traidoras, deshonestas, desleales. A esas personas siempre los vas a ver que nunca falta alguien que les haga algún mal, alguna brujería, algún salamiento, algún sometimiento, maldiciones, apestamientos, enfermedades terribles, miseria, les cierran los caminos, les dan mala suerte, y bueno, a todo así hasta provocarles hasta pues la muerte, ¿no? Lo que es peor es que muchas veces gente inocente paga por estas personas desleales, estas personas injustas, ¿sí? Porque en este caso toda una familia vivió en el infierno solo por la infidelidad de un hombre. Imagínate todos los traumas que traen esos hijos de este señor, al grado de no poder dejar que su mamá deje de tomar ese tratamiento porque tienen terror de que la señora recaiga.
Todas estas anécdotas a mí me han dejado mucha enseñanza, mucho aprendizaje. Uno de ellos es de que si tú vas a iniciar una relación con una persona, asegúrate de que de verdad sea una persona que no tenga compromisos con otra persona, que no sea casado o que no sea casada, que no tenga ningún compromiso, para que no te vayan a hacer daño a ti también. De lo que yo me di cuenta con todas estas vivencias es que el mal no te toca si tú eres una persona íntegra, honesta y justa. Si tú eres una persona honesta, si tú eres una persona justa, íntegra, es muy difícil que te puedan hacer este tipo de trabajos. No se puede. Si a ti un mal llegó, es porque tuviste un error, tuviste una falla. Y entonces uno tiene que ponerse a cuentas con Dios, a meditar en qué fallé. A veces, como en el caso de esta señora, pecamos de ingenuos creyendo todo lo que nuestra pareja nos dice. Estamos tan enamorados o tan enamoradas que nos cegamos, les creemos ciegamente y no nos ponemos a ver si la otra persona realmente está diciendo la verdad, si realmente está siendo honesta con nosotros. Ya para cuando nos venimos a dar cuenta, ya es porque estamos con todo el problema encima. Por eso uno debe de no dejarse cegar por el amor, no dejarse someter por el enamoramiento, ponerle cabeza al corazón. ¿Qué caso tiene vivir unos días de placer y toda una vida de infierno? Nada más por esos cuantos días o segundos o horas o días de placer. Y a ti que eres coquetón, que te gusta andar con una, con otra, a ti que te encanta andar de mujeriego, brincando de cama en cama, que eso como que te hace sentir más hombre, cuidado. Te puedes topar con una que vaya a ser la horma de tu zapato, con una que te haga un trabajito de estos, y vas a aprender a amar a Dios en tierra pache, mijo. Así que ten cuidado. Esto no es un juego. Hay gente que no tolera que le vean la cara. Hay mujeres que no les gusta perder. Así que ten cuidado. Esto es para que todos tengan cuidado. Ay, como que me escuché muy seria, ¿no? Bueno, pues yo nada más les paso el consejo, ¿no? A ver, que quien le guste que lo tome y quien no que lo deje. Yo tengo muchos, por eso los doy. Bueno, querido amigo Armando, eso es todo por el momento. Es una pequeña historia que quiero dejar en tu canal como consejo, como advertencia para aquellas personas que
que siempre están pensando, ay no, a mí no me va a pasar, es que no, nunca me va a pasar a mí eso no existe. Sí, sí existe. Aquí está mi testimonio. Sí existe. Sí existe. Tengan cuidado. Por eso yo les digo, pórtense bien. Pórtense bien para que les vaya bien. Porque el que se porta mal, le va mal. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme. Espero no echen en saco roto mis consejos. Espero juntos hayamos aprendido algo de estas anécdotas. Y un saludo y bendiciones para todos. Hasta la próxima.